La paz de Dios con todos nosotros, amados hermanos. Amén. Amén. Creo que estamos cansados después de las 3 noches de campaña. La mayoría no ha venido. Bueno, yo entiendo, ¿no? Hay cansancio, pero el apóstol Pablo dijo: cuando soy débil, soy fuerte. El Señor nos fortalece. El día de hoy era un día importante. Deberíamos haber estado todos, porque el día de hoy tendríamos que dar gracias a Dios por todo lo que Él ha permitido. No sea bueno, sea malo, habiendo errores, tendríamos que haber dado gracias el día de hoy a Dios por el que nos ha permitido, hermanos, estar estas 3 noches guerreando afuera. Afuera ha sido una batalla, aun cuando muchos cristianos incluso no pueden ver la lucha espiritual que se desenlaza en estos tipos de eventos. Hermanos, debemos entender que ahí hay una guerra espiritual y damos gracias a Dios que nos ha respaldado, nos ha guardado de tantas cosas. Bueno, dicho esto, que el Señor siga bendiciéndoles. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar presentes el día de hoy en la casa del Señor. Recuerden que estar en la casa del Señor es un privilegio, es una honra también poder estar aquí. Bien, vamos rápidamente el día de hoy a continuar con la segunda parte del mensaje que dejamos inconcluso, que es Dios sabe lo que hace. Recuerdan que nos faltó el tiempo, habíamos visto la primera parte, vamos a continuar con la segunda parte. ¿Ok? Dios sabe lo que hace. Vamos a ir a la Biblia, por favor, al libro de Jeremías, capítulo 16, verso 19. Jeremías 16, verso 19. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos también que nos están sintonizando siempre a través de las redes sociales. Gracias por saludos que ya hemos lanzado nuevamente el canal de televisión, el estudio. Estamos grabando ya algunas transmisiones de algunos temas, a las preguntas, respondiendo a las preguntas que nos están haciendo. Dios los bendiga. Nos ponemos en pie, Jeremías 16, verso 19. Amén. Gloria a Jesús. La palabra siempre se va a lecturar para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice de la siguiente manera: Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán las naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Oramos. Amado Dios del cielo y de la tierra, gracias te damos, eterno Padre, por habernos permitido, Señor Dios mío, estar en pie todavía hasta el día de hoy, Señor amado. Gracias, Señor Dios mío, por la misericordia que has tenido para con nosotros, Señor Dios mío, la Iglesia Cristo el Salvador. Gracias, Señor Dios mío, por el privilegio de poder, Señor, seguir predicando tu palabra, Señor, el cual es Señor Dios mío, una ordenanza, mandamiento tuyo, y para nosotros, Señor Dios mío, también es un gozo poder hacerlo, porque de esta manera alegramos tu corazón. Padre mío, en esta hora nos humillamos una vez más delante de ti para pedirte que seas tú quien nos ministres por medio de tu palabra, que tu palabra, Señor Dios mío, exhorte, pero también consuele, que tu palabra sana, bendiga, Señor Dios mío, en esta hora a todo aquel que lo necesita, que tu palabra restaure, que tu palabra fortalezca, Padre mío, a tu pueblo, Señor Dios mío, que está cansado, atribulado, preocupado, con miedo, con temores, Padre mío, con enfermedades, Señor Dios mío, que tu palabra sea medicina para su cuerpo en esta hora, para su espíritu y para su alma también, Padre bendito. Reprendemos, Señor Dios mío, todo lo que no es tuyo, atamos al hombre fuerte, a todo principado, potestad, a todo espíritu que se mueve en los aires, Señor Dios mío, para atacar a tu pueblo. En esta hora declaramos inoperante todo poder del diablo, y que solamente la voz de tu Santo Espíritu sea la que hable con poder y con autoridad, como tú siempre sabes hacerlo. Toda honra y gloria siempre sea para ti, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Tome asiento, por favor. Dios sabe lo que hace, ¿ok? Dios sabe lo que hace. Todas las cosas que acontecen en nuestra vida tienen un principio, tienen un porqué. Nada acontece en la vida de cualquier persona sin ninguna, hermano, sin ningún porqué. Todo tiene un porqué. Mayormente los cristianos tienen que entender que toda acción siempre también tendrá una reacción. Pero no obstante, en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios siempre ha prometido ser nuestra fortaleza en el tiempo de la aflicción, ¿verdad? Porque es ahí donde, hermanos, nosotros realmente conocemos a Dios. Muchos cristianos
hermanos, en el mundo están en las iglesias, están en las congregaciones, muchos cristianos van hermanos, al templo, pero todavía no han tenido la experiencia de conocer a Dios. Una cosa es estar en la iglesia, una cosa es ser cristiano, pero otra cosa bien distinta es tener una experiencia con Dios. Solo aquel que tiene una experiencia con Dios, pase lo que pase, va a permanecer, va a ser, hermanos, aquella persona que está plantada en la roca, y por más que vengan los vientos, las tempestades, se salga el mar, nunca va a caer, porque está fundado y cimentado en la roca que es Cristo. Cuando uno tiene una experiencia con Dios, uno empieza a conocer a Dios. Y la pregunta es, ¿cuándo uno empieza a conocer a Dios? Pues es en el tiempo de la aflicción, es en el tiempo de la adversidad, es en el tiempo de los problemas, cuando nadie nos puede ayudar, cuando pensamos que vamos a morir, cuando pensamos que todo se ha terminado. Es ahí donde Dios se manifiesta a todo aquel que lo invoca de veras. Por eso que la Biblia nos enseña a nosotros, hermanos, a cada día buscar a Dios, hermanos, con mayor ahínco. Por más que estemos cansados, por más que estemos frustrados, por más que tengamos necesidades, preocupaciones, cualquier circunstancia que pase en nuestra vida, cualquier emoción que nos embargue, el cristiano siempre tiene el deber de buscar a Dios, de correr siempre a la casa de Él, a buscar refugio, a buscar fortaleza. La Biblia nos enseña, aquí el profeta Jeremías está hablando, dice: oh Jehová, fortaleza mía. Recuerda que Jeremías, a pesar de ser profeta, y mucha gente hoy, los profetas de este tiempo, solamente les pasan cosas buenas, ¿verdad? Hoy mucha gente dice que son profetas y todo es bendición, todo para ellos es dinero, todo es prosperidad. Nada malo lo pasa cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos a los profetas, disque profetas de ahora, con los profetas de aquel tiempo. Los profetas verdaderos de la Biblia están completamente, son dos polos opuestos, porque los profetas de la Biblia fueron los que más sufrieron, fueron los que más padecieron. Cuando ellos profetizaban, el pueblo se levantaba en contra de ellos para golpearnos, para lastimarnos, para matarnos. Hoy en este tiempo estos profetas no conocen qué es esto. Pero sin embargo, Jeremías, que había sido, miren, golpeado, encarcelado, él había sido azotado, hermano, desfigurado, dicen algunos, porque él pasó mucho tiempo en las cárceles, en las heladas, pasó hambre, tenía sed, no le daban ni agua de beber. Jeremías pasó, y él dice que Jehová era su fortaleza. Y Jeremías escribió esto porque él sabía que es en ese tiempo, en el momento de más difícil de nuestra vida, es donde nosotros conocemos realmente quién es Dios, que nosotros no hubiésemos podido sobrevivir esa circunstancia si no fuera porque Dios nos ha extendido su fortaleza. Con las fuerzas nuestras jamás podremos tropezar. Nosotros podemos pelear y, hermanos, luchar hasta donde nuestras fuerzas dan. Cuando nuestra fuerza se acaba, se terminó, ya no hay más que hacer. Pero el cristiano tiene el privilegio que cuando las fuerzas nuestras se acaban, ahí empiezan las fuerzas de Dios a continuar peleando la batalla que nosotros hemos empezado. Jeremías pensaba que iba a morir en esa cárcel, pensaba que iba a morir, hermano, cuando él era sonado. Sin embargo, él entendió que cuando él ya pensaba que todo se había terminado, Dios era el que lo fortalecía, Dios era el que le daba palabra, fortalecía su espíritu y hacía que no moría. Su carne quería terminar ya, su carne quería morirse, porque nadie está dispuesto a soportar lo que él padeció. Sin embargo, algo dentro de él lo empujaba a continuar con vida, a seguir profetizando, aunque la gente le odiaba por profetizar, aunque el rey, hermano, lo encarceló por profetizar en contra de Israel por su pecado. Algo dentro de él era como una llama que, hermano, le hacía seguir adelante, que no se deteniera, que no se estancara, por más triste, por más angustia que había en su vida, porque él entendió que era Dios quien da la verdadera fortaleza. Por eso él escribe, dice: fortaleza mía y fuerza mía. Las fuerzas dependen de Dios, vienen de Él. Cuando nuestras fuerzas se acaban, es Dios quien empieza a fortalecernos. Él dice, sigue diciendo, Él es mi refugio. O sea, ¿a dónde él recurría? No podía ir ni a su familia, porque recuerde que Jeremías, hermano, hasta su propia familia, al igual que Jesús, le dieron la espalda a todo hombre de Dios, a toda mujer de Dios, que siempre está haciendo la voluntad del Padre y no
difícil al diablo, no le causa a usted ningún temor. Pero cuando usted ve que, hermano, la gente se levante contra usted porque usted no se quebranta, porque usted no quiere doblegarse al mal, al pecado, y sino que usted hace la voluntad de Dios, el mundo lo va a aborrecer. Jesucristo mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Sin embargo, en este tiempo muchos cristianos no han entendido lo que es esto. Por eso Él dice que Jehová era su refugio, a donde Él podía recurrir. No iba a su casa, no iba a su familia, Él iba al refugio que Él tenía, que era Dios. Y Dios estaba en cualquier momento ahí en la cárcel, donde estaba solo, sin comida, sin agua. Él era su refugio, Él era su consuelo. Así el cristiano tiene que entender que, miren, recuerden que Jeremías pasó todo esto porque Dios lo permitió, porque Dios sabe lo que hace. Jeremías no entendía, porque él era profeta de Dios, como un profeta de Dios, un siervo de Dios que jamás había hecho lo malo. Tendría que pasarle estas cosas, pero sin embargo, él sigue diciendo que Dios era su refugio en el tiempo de la aflicción. En el tiempo de la aflicción, ¿a dónde vamos a recurrir? Cuando alguien tiene problemas, va y recurre a su mamá, ¿no? Los que tienen mamá, va y recurren a papá y le cuentan y derraman sus lágrimas. Pero el cristiano, lo primero que tiene que hacer es ir a Dios, ¿no? Mucha gente a veces va al esposo, o va a los hijos, van a los padres, ¿verdad? El cristiano va en primer lugar, va siempre a Dios. Antes que tu esposo, antes que tu esposa, tú tienes que ir primero a Dios, porque Él es tu refugio en el tiempo de la aflicción. Jeremías sigue diciendo muchas cosas aquí interesantes, pero el punto aquí es que Dios es la fortaleza en el tiempo de la aflicción. Si a Dios le ha placido que pasemos un momento de prueba, un momento de aflicción, bueno, Dios sabe lo que hace, pero lo que sí tenemos que recordar que Él es nuestra fortaleza en ese tiempo de aflicción. No será uno, no serán dos, serán muchos tiempos, momentos que tendremos que ser afligidos hasta el día que Cristo venga, o hasta el día que nosotros tengamos que partir de esta tierra. La Biblia dice en el Salmo 29, verso 11, Salmo 29, 11 dice: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Qué está diciendo el salmista? Que cuando tú estás pasando momentos difíciles, es Dios quien te da el poder para poder salir de esa circunstancia. No es el hombre, no es la mujer, no es nadie, sino es Dios quien te da el poder, la autoridad para poder enfrentar las situaciones. Los cristianos no huyen a los problemas, solamente los cobardes huyen, solamente los cobardes retroceden, pero un hijo de Dios enfrenta sus problemas, entendiendo que es Dios quien le da el poder a su pueblo, como dice ahí el Salmo 29, 11, Jehová dará poder a su pueblo. ¿Poder para qué? Para enfrentar toda circunstancia, todo momento de adversidad en nuestra vida. Amén. Lucas 1:37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Porque mucha gente a veces piensa que su problema, mucha gente a veces se ahoga en un vaso con agua, ¿no? Mucha gente piensa que es la persona que está sufriendo más que los demás. Tú no sabes que en el mundo habrá gente que sufra menos que tú, pero habrá gente que sufra más que tú. Tú hoy te llegas porque de repente quisiste comer un rico pollo, qué sé yo, y solamente había arroz con huevo. Y la gente se queja. Pero tú sabías que hay gente que no come ni siquiera un pan duro. Hay gente que tiene más problemas que ti. Hay gente que dice: bueno, no tengo trabajo. Pero hay gente que no tiene pies, ni brazos, ni manos para poder caminar, ni para poder trabajar. Esa gente tiene problemas. Hay gente que dice: no tengo para pagar la luz, no tengo para esto. Pero hay gente que no tiene ni casa siquiera, ni dónde, hermanos, recostar su cabeza. Así como Jesús decía, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Ser cristiano no es cualquier cosa, hermano. La Biblia nos enseña que por más difícil que sea la circunstancia que estamos pasando, aun cuando parezca imposible salir, la Biblia dice que para Dios todo es posible. Un día Dios cambiará nuestra circunstancia. No todo el tiempo, hermanos, que las tormentas, recuerden, nunca son para siempre. Las tormentas siempre pasan. Las tormentas es por un tiempo y luego se van. Amén o no amén.
a su nombre, a su nombre. Despierte usted. ¿Dónde está su mente? Está en el trabajo, está en los problemas, está en las tareas del colegio. ¿Dónde está su problema? Concéntrese en la palabra. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, entienda usted que Dios es tu fortaleza en tu tiempo de aflicción. Amén. Él es el que es nuestra fortaleza. Recuerden el tema: Dios sabe lo que hace. Aun cuando algo nace, Dios sabe lo que hace. ¿Cómo es esto? Dios sabe por qué, hermanos, hay gente que nace ciega, hay gente que nace inválida, hay gente que nace con muchas dificultades en su cuerpo. Y a veces, hoy en este tiempo la ciencia te dice, hoy la ciencia avanzada dice, bueno, tu niño viene con tal y tal problema. ¿Quieres tenerlo? Te preguntan. Es una pregunta bonita para decir, porque la pregunta, hermanos, en otra forma es: ¿quieres darle vida o quieres matarlo? Porque así, usted sabe que hay millones de abortos en el mundo entero, y aún hay cristianas que permiten el aborto, que lo hacen, y eso es un pecado ante los ojos de Dios. A mí me tocó esta experiencia vivir cuando los médicos con Esteban nos dijeron: él viene mal, ¿quieren tenerlo? Nos estaban diciendo: mejor abórtenlo. Pero no podemos hacer eso, nosotros somos hijos de Dios. No se puede hacer esas cosas. Hay a veces cosas imprevistas que pasan en nuestra vida. Nos ha causado un montón de dolores de cabeza, un montón de problemas pensando que no vamos a salir. Pero Dios sabe por qué las cosas pasan en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que entender que uno no puede impedir que algo nazca. Porque recuerde que todas las cosas que vienen a esta vida es porque Dios así lo permite. Y uno tiene que estar dispuesto, hermano, a hacer la voluntad de Dios. Porque fácil hubiese sido decir: bueno, no, a la final ese es un conjunto de células, nadie se va a enterar, tal vez nadie se enteraría, pero Dios sí lo sabía, lo entiende. Usted tiene que estar preparado para toda circunstancia. Hoy quiero hacer un llamado a toda la gente que aborta, jovencitas abortando en laboratorios clandestinos, porque hoy el sexo es ilícito y mucha gente está cometiendo tantas cosas. Y esto se ha metido dentro de los cristianos también. Cristianas abortando para que nadie sepa ni se entere de su pecado. Y yo les digo esto porque nosotros tenemos comunicación con miles de pastores y conversamos y hablamos de tantas cosas que pasan. Hay cristianas jovencitas que abortan y sus padres jamás se enteraron. Porque el diablo se ha metido con furia dentro de los hogares, dentro de las iglesias, para destruir. Pero lo que ellos no entienden, que el Salmo 139, verso 16 dice: mi embrión vieron tus ojos. O sea, desde el momento en que el esperma del varón hace contacto con el óvulo de la mujer, se crea vida. No es un conjunto de células, no es en una semana o 3 meses, es en el mismo día, es en el mismo instante que tiene contacto el esperma con el óvulo. Dios pone vida en ese vientre. Por eso la Biblia dice: mi embrión vieron tus ojos. O sea, antes de ser un feto, cuando se juntaron, la palabra embrión significa eso. Cuando se juntan esas células, dice la Biblia: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas, aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea, ¿qué está diciendo la Biblia aquí? Que uno no puede abortar, que uno no puede decidir: no es mi vientre. Usted no puede decir: no es mi cuerpo. No es tu cuerpo, le pertenece a Dios. Nada es nuestro. Según la Biblia, nada nos pertenece, ni nuestro nombre, ni nuestro cuerpo, nada nos pertenece, ni nuestra alma. Todo es de Dios. Por lo tanto, aun cuando algo nace,
Prepárense, porque no sé, los que están aquí, los que nos vayan a ver, que Dios no les permita pasar por estos momentos difíciles, porque traer al mundo un niño o una niña con problemas es bastante doloroso. Uno no sabe lo que pasa, tantas cosas, pero si viene, usted tiene que aceptarlo, porque si no le dará cuenta a Dios, lo que nos están mirando a través del canal, le va a dar cuenta a Dios por tantas cosas que usted ha hecho, porque nada se escapa ante los ojos de Dios. Por eso que la Biblia dice que Dios sabe lo que hace, sabe los hijos que te da, sabe los hijos que te va a quitar. Dios sabe todas las cosas. Aun cuando algo nace, Dios sabe lo que hace. Aun cuando algo muere, Dios sabe lo que hace. 1 Samuel 2:6 dice: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová mata. ¿Sabía que Dios da la vida y Dios la quita cuando Él quiere? No es el diablo que mata, es Dios. Dios tiene el día y la hora cuando le quitará la vida a toda persona. Algunos antes, otros después. Pero es Dios el que da la vida y el que la quita. Cuando algo nace, cuando algo muere, Dios sabe lo que hace. Mucha gente a veces cuando pierde a un ser querido se aferra y llora, ¿no? Y a veces hasta hacen, hermanos, un show cuando se quieren ir con el familiar, porque no han entendido que recuerden que Dios es el que ha establecido el tiempo en el que el ser humano tendría que vivir en esta tierra. Y uno tiene que aprender a aceptar todas las cosas. Sea que un día tenga que usted pasar por la pérdida de algún familiar cercano, el cristiano tiene que estar preparado para cualquier circunstancia en su vida. Y no se puede derrumbar, porque Dios sabe lo que hace cuando da la vida y cuando Él también la quita. Dios sabe lo que hace. ¿Lo entienden? Hace un tiempo atrás me fascinó la historia de un pastor muy reconocido. Me voy a evitar el nombre, pero un siervo de Dios usado. Ha ganado millones de almas para Cristo. Pero un día, su niño, el menor de ellos, de 8 años, su niño de 8 años enfermó. Y él estaba en el hospital con su hijo. Y el pastor dejó todo, ¿no? Porque se encerró con su hijo, porque lo amaba, era su último hijo. El pastor era un hombre anciano ya no podría tener más hijos. Y él le decía en su oración: Señor, pídeme lo que tú quieras, Señor, pero no dejes que él muera. Y él lloraba incansantemente. Los médicos decían que ya no deje a su hijo, porque su hijo murió en sus brazos. El hijo que él tanto amaba murió en sus brazos cuando su niño muere en sus brazos, 8 años. El pastor salió, tomó su carro y partió sin rumbo. Manejó y lloró tanto hasta que ya no había más lágrimas. Cuando él se dio cuenta, llegó a un lugar desierto, gritando, y empezó a gritar y a llorar desesperadamente en el desierto. Y cuando ya no había más lágrimas, cuando ya no había más palabras que decir a Dios, reprochándole, porque le decía: 40 años te serví y nunca me he apartado de tus caminos, nunca te he fallado, a donde me has enviado yo he ido, nunca te he negado nada, ¿por qué te lo llevaste? Y él hablaba muchas cosas con el dolor que él tenía. Y cuando él terminó de hablar y terminó de sus lágrimas de caer, el Espíritu Santo vino y le habló y le dijo: tú dices que me amas, tú dices que me amas. Mira, yo te voy a mostrar por qué me llevé a tu niño. Y el Espíritu Santo le mostró como una pantalla todo el futuro de ese niño. Le mostró a su niño de 16 años. El niño que él tanto amaba lo mostró de 16 años y se había convertido en un homosexual. Y le dijo: por amor a ti
y por amor a Él, yo me lo he llevado. Porque Él iba a deshonrar tu ministerio. Y porque Él se iba a perder y se iba a ir al infierno. Por eso yo te lo he quitado. Cuando el pastor vio todo eso, no sabía qué decir. Porque él entendió que Dios sabe lo que hace. Porque Dios no hace nada por casualidad. Es que a veces nosotros no entendemos y nos aferramos muchas veces, hermanos, a los seres queridos. El cristiano tiene que entender que el cristiano ya no vive por emociones ni por sentimientos. Al cristiano verdadero tiene que guiarle solamente la palabra es la que nos va a conducir. Si nosotros no estamos listos para eso, no estamos preparados, no estamos listos, como decía el mensaje el día de ayer. Si estás preparado, te vas. Si no estás preparado, no te puedes ir. El cristiano tiene que estar preparado para cualquier circunstancia en su vida. El pastor regresó, enterró a su hijo y le dio gracias a Dios. Le dio gracias a Dios porque su niño estaba en el infierno. El Espíritu Santo le dijo otras cosas más, como por ejemplo, le dijo: ¿qué manos son mejores? ¿Tus manos o las mías? Y él no supo qué responder, porque él sabía la respuesta. Él está en mis manos. Él ahora está en mis manos. Y mis manos son mejores que las tuyas. ¿Por qué lloras tanto por él? Le dijo. Un día te reunirás con él. Si yo no lo hubiese llevado, jamás te hubiese reunido con él. Mira qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Porque Dios sabe lo que hace, hermano. Por eso hay que siempre darle gracias a Dios, a su nombre. A su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Dios siempre sabe lo que hace. Amén. Váyase con esta meditación a casa. Todavía vamos a dar un tercer, un cuarto video sobre este tema. Dios siempre sabe lo que hace, hermano. Dios sabe por qué nos permite pasar tantas cosas. Lo único que nos toca es decir: Señor, que se haga tu voluntad, y te doy las gracias. Amén. Nos ponemos en pie y glorificamos al Padre. Ya nos ganó la hora, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Den un fuerte aplauso a Jesucristo. Que Dios lo bendiga.